Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que se encuentren súper bien y listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro, ha estado en la mente de muchos de ustedes últimamente. Porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de un reencuentro que vaya que sí, todos estábamos esperando. Sí, estoy hablando de Kerem y Hande juntos de nuevo. Y créanme, este no es un reencuentro cualquiera, es uno que ha generado muchísima expectativa, conversaciones y por supuesto ilusión. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca la carrera y, para ser sinceros, también la vida personal de estos dos artistas que han conquistado corazones en todo el mundo. Sus proyectos juntos han sido épicos, han dejado huella y han creado una química en pantalla que pocas veces vemos. Y es precisamente esa magia, esa conexión especial, lo que nos tiene hoy aquí, analizando y celebrando la noticia de su regreso. Así que si eres fan de Kerem, de Hande o de ambos, o simplemente te encanta el mundo del espectáculo y las grandes historias, quédate conmigo porque vamos a desgranar todo lo que rodea a este emocionante evento. Antes de empezar con todo el chismecito y el análisis, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es totalmente gratuito y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ya somos una comunidad increíble y cada nuevo suscriptor es una alegría inmensa. Dicho esto, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem y Hande. El título lo dice todo, Kerem y Hande juntos de nuevo. El reencuentro que todos esperaban. Y es que ¿quién no ha suspirado al pensar en la posibilidad de volver a ver a Kerem Bürsin y Hande Erçel compartiendo pantalla? Sus carreras, aunque individuales y brillantes, han estado intrínsecamente ligadas por uno de los proyectos más exitosos y queridos de los últimos años, Sen Kalkam, o Love is in the Air como se le conoció internacionalmente. Ese drama turco no solo nos regaló momentos inolvidables, risas, llantos y ese romance de cuento de hadas entre sus personajes, Serkan y Eda, sino que también creó una conexión muy fuerte entre los actores que trascendió la pantalla. Recuerdo perfectamente la intensidad con la que los fans reaccionaban a cada publicación, a cada aparición pública, buscando cualquier indicio de que esa química que veíamos en la serie se traducía, de alguna manera, en la vida real. Y aunque siempre han mantenido una postura profesional y respetuosa, la admiración mutua y el cariño eran palpables. Se apoyaban en sus proyectos individuales, se felicitaban en redes sociales, y esa relación de complicidad y respeto era algo que los seguidores adoraban. Por eso, cuando los rumores comenzaron a circular, y luego se confirmaron, de que podrían volver a trabajar juntos, la noticia explotó. Y no es para menos. No se trata solo de ver a dos actores talentosos en un nuevo proyecto, se trata de la expectativa de revivir esa magia, de ver si esa chispa que conquistó a millones de espectadores alrededor del globo podría encenderse de nuevo. La industria del entretenimiento sabe esto muy bien, y cuando hay una fórmula que funciona, y además tiene una base de fans tan apasionada detrás, no duda en capitalizarla. Y en este caso, el potencial es enorme. Este reencuentro no es casualidad, amigos. Detrás de cada gran proyecto hay una estrategia, y en este caso, parece que se ha apostado fuerte por un nombre que combinado, ya es garantía de éxito. Los productores, los guionistas, todos saben que al juntar a Kerem y Hande, están activando una maquinaria de ilusión, de interés mediático y, lo más importante, de público fiel que estará deseando ver qué tienen para ofrecer esta vez. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿será un drama, una comedia romántica, algo completamente diferente? Las posibilidades son infinitas y la expectación crece con cada día que pasa. Piensen en el impacto que tuvo Sen Kalkam. Fue un fenómeno. Rompió récords de audiencia en Turquía y se expandió por decenas de países, convirtiéndose en un fenómeno global. Los personajes de Serkan y Eda se volvieron icónicos. La forma en que se desarrolló su historia, sus idas y venidas, sus malentendidos, pero sobre todo, esa profunda conexión que a pesar de todo, siempre los unía, cautivó a audiencias de todas las edades. Y gran parte de ese éxito, sin duda alguna, se debió a la increíble química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hande, con su carisma y su dulzura natural, logró darle vida a Eda Yildiz de una manera que la hizo cercana, vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Y Kerem, con su intensidad, su porte y su capacidad para interpretar a un personaje inicialmente frío y calculador que se va derritiendo ante el amor, nos regaló un Serkan Bolat inolvidable. Juntos crearon esa dinámica de Apes Itzat.
Tract de dos mundos chocando pero encontrando un equilibrio perfecto. Y esa es la clase de magia que los fans quieren ver de nuevo. Ahora, este nuevo proyecto que los reúne, aunque los detalles aún se están desvelando, promete ser algo que mantendrá esa esencia que tanto gustó, pero con nuevos giros y desafíos. Se rumorea que podría ser una serie, y la posibilidad de que sea una historia con el mismo sello romántico que los catapultó a la fama es muy alta. Pero también existe la expectativa de verlos explorar facetas diferentes, quizás roles más maduros, historias con tramas más complejas. La belleza de tener dos actores con tanto talento y una base de fans tan sólida es que las posibilidades narrativas son amplísimas. Imaginen las escenas que podremos disfrutar. La complicidad en los diálogos, las miradas que dicen más que 1000 palabras, esa energía que desprenden juntos. Los equipos de producción y los guionistas lo saben y seguramente están trabajando arduamente para crear un guión que esté a la altura de las expectativas. No se trata solo de juntarlos por juntarlos, sino de ofrecerles un material que les permita brillar individualmente y como pareja en escena. Y no olvidemos el factor social. En la era digital, la interacción entre los actores y su público es más importante que nunca. Kerem y Hande, al ser activos en redes sociales, tienen una línea directa con sus seguidores. Podemos anticipar una lluvia de publicaciones, teasers, detrás de cámaras y un sinfín de contenido que mantendrá a la audiencia enganchada antes, durante y después del estreno. Sus fans están deseosos de volver a verlos interactuar, de volver a sentir esa conexión que tanto aman. Además, este reencuentro no solo es importante para ellos como artistas y para sus seguidores, sino también para la industria de las producciones turcas que sin duda, están demostrando un alcance y una calidad impresionantes a nivel internacional. Ver a dos de sus estrellas más brillantes regresar juntas es una señal de que el talento turco sigue pisando fuerte y conquistando mercados. Es una oportunidad para reafirmar su posición en el panorama mundial del entretenimiento. Pero, ¿qué significa realmente este reencuentro para ellos a nivel personal y profesional? Para Kerem, después de proyectos muy interesantes y de explorar diferentes géneros, volver a trabajar con Hande podría ser un impulso importante, consolidando su imagen como uno de los galanes más queridos y versátiles. Para Hande, quien ha tenido un crecimiento artístico impresionante y ha participado en otras producciones exitosas, unirse nuevamente a Kerem es una oportunidad para reconectar con esa audiencia que la vio nacer como estrella global y para demostrar su madurez actoral en un contexto familiar y muy querido. Las especulaciones sobre el tipo de proyecto son lo que más nos tiene en vilo. ¿Será otra historia de amor en un entorno moderno? ¿Quizás una aventura inesperada que los ponga a prueba? ¿O tal vez algo que explore facetas más dramáticas o incluso oscuras de sus personajes? La belleza de la sorpresa es que cualquier cosa podría pasar, y eso es parte de la emoción. Lo que sí podemos dar por sentado es que habrá pasión, habrá momentos que nos robarán el aliento y sobre todo, habrá esa conexión innegable que hizo que su primer encuentro en pantalla fuera tan especial. Es fascinante ver cómo dos personas, con carreras tan exitosas y personalidades tan fuertes, pueden crear esa sinergia que cautiva a millones. No se trata solo de memorizar diálogos o de seguir una coreografía de escenas. Se trata de esa química real, de esa energía que fluye entre ellos y que el público, de alguna manera, percibe. Y esa es precisamente la magia que todos esperan ver renacer. Imagínense las entrevistas que darán juntos, las alfombras rojas, las presentaciones. La prensa estará deseosa de capturar cada instante. Y los fans, por supuesto, estarán al acecho analizando cada detalle, cada gesto, buscando esa confirmación de que la magia sigue intacta. Y es que en el fondo, todos somos un poco detectives de nuestras parejas favoritas, ¿verdad? Queremos verlas felices, exitosas y, si es posible, seguir brillando juntas. La expectación por este reencuentro es un reflejo de la huella que dejaron en el corazón de millones de espectadores. No es solo un tema de entretenimiento, es un fenómeno cultural que ha traspasado fronteras. Y ahora, con la promesa de una nueva historia, la emoción se renueva, las esperanzas se multiplican y la cuenta atrás para verlos juntos de nuevo comienza. Para concluir, amigos, quiero resumir todo esto. El título Kerem y Hande juntos de nuevo. El reencuentro que todos esperaban no es una exageración. La posibilidad de ver a estos dos talentosos actores unir fuerzas nuevamente ha generado una ola de entusiasmo sin precedentes. Su química en Senkalkam dejó una marca imborrable en la memoria de los fans, y la expectativa por ver qué nos ofrecerán en su próximo proyecto es altísima.
Ya sea una serie, una película, o cualquier otra forma de colaboración, sabemos que será un evento imperdible para los amantes del buen entretenimiento y, por supuesto, para todos aquellos que quedaron prendados de la magia de Serkan y Eda. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noticia tan emocionante y analizar todas las posibilidades que este reencuentro trae consigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver a Kerem y Hande juntos? ¿Qué es lo que más extrañan de su dinámica en pantalla? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans, corran la voz. Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y seamos cada vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.